vamos a pedir también para efecto del registro que el señor fiscal supremo tenga la gentileza de identificarse y dar sus generales. Gracias, señor presidente, señores jueces supremos, colegas de la defensa y de la Procuraduría. Comparece por el Ministerio Público esta audiencia Alcides Mario Chinchay Castillo. Soy fiscal adjunto supremo titular de la Primera Fiscalía Suprema en lo penal. Mi domicilio procesal, la avenida Bancay, cuadra 5, sin número, oficina 813, local principal del Ministerio Público. Me encuentro inscrito como abogado en esta ciudad con el número 18.884 y me encuentro hábil para ejercer la profesión. Por la Procuraduría, la doctora Andía. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, señores jueces supremos, señor fiscal supremo, colegas todos los presentes. Por la defensa de los derechos e intereses del Estado, representando a la Procuraduría Pública DOC, la abogada Giselle Vanessa Andía Torres, con registro en el Colegio de Abogados de Cusco 4535, con casilla electrónica número 31.097 y correo electrónico giselle.andia@minjus.gov.pe. Gracias. Por la defensa, el doctor Nakazaki. Señor presidente, señores integrantes de esta Sala Penal Especial Suprema, señor fiscal, señora procuradora, César Augusto Nakazaki Servigón, defensor del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard. El resto de datos ya establecidos en el recurso de apersonamiento ante esta Sala y por economía procesal me remito a los mismos. Lo que pasa es que no están grabados aquí. ¿Cómo no? Registro de matrícula del Colegio de Abogados 1067. Y correo electrónico, si me permite un segundito, la casilla 18335 del Colegio de Abogados de Lima, y considero que sigo habilitado hasta donde tengo conocimiento. Correcto. Sírvase dar cuenta, por favor, de la resolución objeto del recurso y de los fundamentos de la misma. Señor presidente, los fundamentos de la resolución son como sigue. El pedido de la defensa de que en vía de tutela de derechos se fije la competencia de la investigación seguida contra Kuczynski Godard en atención a la inmunidad... Perdón, primero de la resolución. Sí, doctor, la resolución del 1 de junio Correcto. del 2018. ¿Ya? El señor juez supremo de investigación preparatoria, al emitir resolución, señaló que el pedido de la defensa de que en vía de tutela de derechos se fije la competencia de la investigación seguida contra Kuczynski Godard en atención a la inmunidad procesal que goza en su calidad de expresidente de la República, no puede ampararse, pues la determinación de la competencia tiene una vía propia. Segundo, el recurrente no ha precisado qué derechos de los establecidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal han sido vulnerados. Eso es todo, señor presidente. Son los fundamentos esenciales de la sentencia. Sí, señor. O de la resolución, perdón. Ahora, el recurso y los fundamentos. El recurso interpuesto por parte de la defensa del señor investigado Kuczynski Godard es como sigue. Primero, el juez supremo de la investigación preparatoria no ha considerado que la tutela de derechos prevista en el artículo 71 del Código Procesal Penal contempla varios supuestos de procedencia de dicho mecanismo, no solo cuando se alega vulneración de los derechos establecidos en el inciso 2, así lo ha interpretado el Acuerdo Plenario 4 del 2010. Segundo, no existen vías propias para cuestionar la competencia en la investigación preliminar. Por esta razón es que ha sido solicitada vía tutela de derechos. Tercero, el juez no ha tomado en cuenta que se debe observar el artículo 100 de la Constitución y los artículos 1 y 2, tercer párrafo, de la Ley 27.399, que señala que en los casos penales donde esté inmerso un alto funcionario, como el investigado en su calidad de expresidente de la República, la investigación será de competencia de la Fiscalía de la Nación y de la Corte Suprema. Es todo, señor presidente. Correcto. Instalada la audiencia y pasada la fase de informativa, ahora vamos a dar curso a la intervención de la defensa, quien nos va a hacer presente cuáles son los argumentos que sostienen su planteamiento. Le pedimos al señor doctor que, como es un tema técnico, se sirva circunscribirse a la materia como lo suele hacer. Correcto. ¿Cómo no, señor presidente? Permítame muy brevemente fijar el antecedente. Como es por todos conocidos, porque es el caso Westfield, al expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se le viene investigando preliminarmente por el delito de lavado de activos vinculado a la corrupción de funcionario que se habría cometido siendo premier y ministro en la época del régimen del presidente Toledo. La defensa sostiene en esta tutela de derechos que un expresidente de la República
la prerrogativa de la inmunidad alcanza retroactivamente a hechos anteriores a asumir el cargo de presidente de la República y con dos antecedentes. En el caso del excongresista Jorge Mufarech Nemi, siendo él congresista de la República, aparece un audio de una conversación de los señores Crucillat con él siendo ministro de Trabajo del gobierno de Alberto Fujimori. La doctora Antonia Saquicurray decide que debe iniciarse proceso penal y dice, no aplica la inmunidad porque es a hechos anteriores de ser congresista. Invoco el efecto retroactivo de la inmunidad porque también fui el abogado en ese caso. Y lo tuve que llevar vía habeas corpus, donde se reconoció, se declaró fundado el habeas corpus y se reconoce el efecto retroactivo de la inmunidad. Se cambia el reglamento del Congreso y la ley que cambia el reglamento del Congreso llega al TC y el TC acepta el efecto retroactivo de la inmunidad con una precisión, siempre y cuando el hecho por el cual se invoca no haya habido caso penal abierto antes de asumir el cargo. Porque el TC dice hay que evitar impunidad. Entonces, si usted tiene un proceso y postula para neutralizar la persecución penal, no va. Pero si cuando usted tiene el cargo es por hechos anteriores y no hay caso penal, va la inmunidad con efecto retroactivo. Ese es el antecedente. Entonces vamos en tutela y el juez hace un rechazo liminar, el señor juez supremo, de investigación preparatoria. Hace un rechazo liminar, por eso es que ahí me voy a centrar, hace un rechazo liminar y él da algunas consideraciones. Dice, en primer lugar, quien invoca la tutela de derechos la invoca de manera ilegal porque el derecho al juez predeterminado por la ley no es protegido vía tutela de derechos. El juez considera que el único objeto de protección vía tutela de derechos son los derechos informativos del inciso 2 del artículo 71, que el detenido tiene que ser informado de un conjunto de derechos. Sin embargo, basta leer el artículo 71 para ver que hay varios supuestos de tutela. Uno, el supuesto que indica el señor juez supremo, los derechos informativos del inciso 2. Pero el señor juez supremo se ha olvidado del inciso 4, que dice, cuando el imputado considerase que durante las diligencias preliminares, en nuestro caso, o la investigación preparatoria, no se han dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o requerimientos ilegales. El inciso 2 es para los derechos informativos, pero el inciso 4 es para cualquier derecho constitucional que tenga un investigado en diligencias preliminares o un imputado en proceso penal en investigación preparatoria. Porque la pregunta sería, si estamos hablando de una institución de tutela de derechos, ¿puede interpretarse constitucionalmente una ley penal para reducir su texto en protección de derechos fundamentales? No es posible. El señor juez supremo, segundo argumento, dice, aplicando el acuerdo plenario número 02 que nuestra ilustre Corte Suprema ha desarrollado, la tutela de derechos. Pero el señor juez supremo en lo penal no ha considerado que la Corte Suprema en el acuerdo plenario dice, además de los derechos informativos, el derecho, por ejemplo, a la prohibición de la utilización de prueba ilícita. Entonces la pregunta sería, si la Corte Suprema en su doctrina judicial ha dicho que solo se protegen los derechos informativos, ¿por qué la Corte Suprema en ese acuerdo plenario dice que también se protege vía tutela de derechos el derecho a la prohibición de utilización de prueba ilícita? Y dos más y termino. El señor juez supremo dice, hay otras vías, o sea, invoca la naturaleza subsidiaria de la tutela, de la vía procesal de tutela de derechos. No dice cuáles son esas vías. Nosotros inferimos que quizás se refiera a las cuestiones de competencia, declinatoria de competencia o excepción de incompetencia. Pero el señor juez supremo olvida que si vamos al código,
las cuestiones de competencia están previstas cuando hay un proceso penal abierto. Por eso dice la norma, dentro de los 10 días de formalizada la investigación preparatoria, porque la declinatoria de competencia no es otra cosa que una excepción de incompetencia, y las excepciones se deducen contra la acción penal ejercida con la disposición de formalización de investigación preparatoria. No hay vía expresa para discutir un problema de competencia en investigación preliminar. No existe vía expresa como para poder invocar la vía subsidiaria. Y un tema final, el señor juez supremo, sin explicar tampoco por qué, dice que el juez de investigación preparatoria de primera instancia es el competente para conocer este caso. Este caso se trata de determinar si un expresidente de la República tiene prerrogativas constitucionales. Esa materia, ¿quién la determina? ¿El juez penal de primera instancia o la ilustre Corte Suprema de Justicia para decir cuándo puede ser competente por el privilegio del fuero especial? Del artículo 100 de la Constitución. La ley, y con esto concluyo, señor presidente, la ley 27.399, que regula expresamente la investigación preliminar de los aforados, dice que el competente es el fiscal de la Nación y el juez supremo lo penal. No dice que es el juez penal de primera instancia o de investigación preparatoria. Y finalmente concluyo con esto. Hay tres pronunciamientos en este caso, en la investigación preliminar que se sigue ahorita, en este momento, ante el fiscal provincial Hamilton Castro, al cual se le pidió que se inhiba por estas consideraciones y luego venimos a cabida tutela. ¿Cuáles son esas tres consideraciones? Siendo presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard, la Fiscalía le pide 2 veces impedimento de salida. Y dice textual, por estos temas de Westfield, y dicen 2 jueces de investigación preparatoria, no podemos pronunciarnos porque el señor expresidente tiene inmunidad y nosotros no somos competentes. El competente es la Corte Suprema, 2 veces. Y cuando se dan los conocidos allanamientos e incautaciones, se encuentran documentos. Y el fiscal Hamilton Castro pide su convalidación. Y el juez le dice, yo no lo puedo convalidar porque no soy competente. Yo no puedo ver estos asuntos. Entonces, 3 veces, fiscales y jueces de primera instancia han dicho que no puede, perdón, jueces, no fiscales y jueces, jueces de primera instancia 3 veces han dicho, no podemos conocer. Entonces, si los jueces de investigación preparatoria de primera instancia no pueden conocer y producto de esos antecedentes nosotros venimos al juez supremo para que él conozca, el juez supremo también nos dice que tampoco puede conocer. Entonces nos encontramos que ni el juez de primera instancia ni el ilustre juez de la Corte Suprema pueden conocer esta incidencia. Por eso, señor presidente, señores jueces superiores, dado a que no estamos examinando el fondo de la tutela, porque lo que es recurso de apelación es un rechazo liminar por manifiesta improcedencia. Solicitamos que ese rechazo liminar sea revocado y nos permitan discutir en un tema de fondo si es que el presidente de la República tiene o no el alcance de la inmunidad, que nosotros sostenemos que sí, pero que no es el caso examinar en este momento. Por eso insistimos en nuestra petición que se declare fundado el recurso de apelación, que se revoque la resolución materia del grado y que se le pida al señor juez de primera instancia o se le indique que debe darse trámite a la tutela de derechos que hemos interpuesto. Correcto. Vamos a escuchar al señor fiscal supremo para que tenga la gentileza de, si lo estima, hacernos conocer cuál es la posición del Ministerio Público. Bien, gracias, señor. El Ministerio Público desea expresar sobre el caso traído a colación por el señor abogado de la defensa, el señor Mufarech Nemi, que allí expresamente se dice que el delito, incluso está en la cita del texto de la apelación, página 17, se cita el antecedente del TC antes mencionado y se dice cohecho pasivo propio. Entonces se trata de un delito de función, hasta donde tengo entendido, incluso está dentro de la cobertura de temporal que da el 99 de la Constitución, 5 años. Se dice que
el pronunciamiento del juez del quinto juzgado penal anticorrupción es del febrero del 2005, ¿no? Entonces puede ser que esté dentro de la cobertura de los 5 años en la gestión del señor Mufarech como ministro de Alberto Fujimori. No es el caso, y de hecho primero la defensa del señor Kuczynski solicitó a la Fiscalía que se pronunciara sobre su eventual incompetencia, y la disposición emitida por la Fiscalía de Hamilton Castro señala justamente eso, que tratándose no de un delito de función, porque el delito en materia de autos es lavado de activos, entonces no cabe, digamos, esta interpretación. Incluso la ley que desarrolla la investigación de aforados se refiere a la investigación, procesamiento de aforados en delitos de función. La norma no está previendo el hecho de que se pueda procesar, como sí lo prevé expresamente el Código Procesal Penal, a un funcionario o ex alto funcionario por un delito común. Entonces, el supuesto pues no se halla dentro de la hipótesis que haría que el fondo de la cuestión se pueda amparar. Y señalo esto del fondo de la cuestión, señores jueces, porque consideramos que si bien formalmente sería necesario que la primera instancia, o sea, el juez supremo de la investigación preparatoria, se vuelva a pronunciar ya sobre el fondo, consideramos que la materia es tan evidente que se podría confirmar la resolución venida en grado por la razón que hemos expuesto. Así que concordamos con la defensa en que no hay un mecanismo previo previsto. El artículo 35, como muy bien lo ha aludido, no lo ha citado, pero el artículo es el 35 del Código, dice pues que en efecto para hacer una cuestión de competencia tendría que haberse formalizado la investigación. No es el caso, en eso sí es acertada su participación, pero más allá de este tema, que está en el considerando sexto de la resolución venida en grado, el tema es que, no tratándose de un delito de función, el lavado de activos no es un delito funcional, como sí lo es el caso del señor Mufarech, cohecho, no corresponde, pues, y por lo tanto el Ministerio Público solicita se declare infundada la apelación y se confirme la resolución venida en grado. Muy gentil, señor fiscal supremo. Entonces, tiene el uso de la palabra la señora Procuradora Pública, doña Gisela Andía, si lo tiene a bien. Sí, muchísimas gracias. Señores jueces superiores, la Procuraduría viene absolviendo la apelación interpuesta por la defensa del señor Pedro Pablo Kuczynski a solicitar que la resolución venida en grado sea confirmada, es decir, que se confirme el rechazo liminar de esta solicitud de tutela de derechos. Por los siguientes argumentos, sostiene la defensa que el fundamento de su petitorio radica en que la prerrogativa de la inmunidad puede ser aplicada retroactivamente, trayendo a colación un caso de un congresista que en realidad no aplica o no es similar al presente caso, porque si bien en aquel se aplicó o se pudo haber aplicado la prerrogativa de manera retroactiva, fue porque el señor venía ejerciendo el cargo, lo que no ocurre en el presente caso. En el presente caso se investigan 2 hechos, uno de ellos vinculados a transferencias que habrían realizado empresas, o mejor dicho, el grupo Odebrecht a las empresas Latin American Enterprise First Capital Partners, Westfield Capital Limited, durante el periodo comprendido entre los años 2001 al 2006. Así como las transferencias realizadas desde el extranjero a favor del investigado por las empresas TR Allocational Offshore, Ternium y TRG Management durante el periodo comprendido entre los años 2007 a 2015, periodo en el que, en el primer caso, el señor Pedro Pablo Kuczynski asumió función pública, sí, pero que desde aquella oportunidad a la fecha en la que se viene investigando han transcurrido más de 5 años. Y en el segundo supuesto de estas transferencias materializadas entre el año 2007 a 2015,
el señor Pedro Pablo Kuczynski no habría ejercido función pública. Ahora bien, respecto a los fundamentos propiamente, coincidimos con lo señalado por el juez de investigación preparatoria cuando precisa que el rechazo liminar no solamente obedece a si corresponde o no corresponde en el presente caso identificar que existe un derecho comprendido en las garantías establecidas por el Código Procesal Penal, sino que ha advertido que existe una intención del imputado o su abogado defensor de obstruir la labor de investigación de la Fiscalía, en vista de que la defensa fue ejercida desde el 26 de marzo del 2018 y los cuestionamientos a la competencia del fiscal y la supuesta vulneración de sus derechos fueron postulados a partir del 9 de mayo. Es decir, que hubo una oportunidad en la que la defensa no cuestionó esta competencia. Además, que habría planteado o habría... ¿Puede repetir, por favor, doctora? ¿Puede repetir? Sí, que la defensa fue ejercida desde el 26 de marzo del año 2018 y los cuestionamientos a la competencia del fiscal y la supuesta vulneración de los derechos del señor Pedro Pablo Kuczynski fueron postulados a partir del 9 de mayo del 2018, cuando la defensa pide al fiscal el archivo de la investigación por falta de habilitación para realizarla. Ese fue el pedido. Por falta de habilitación para realizarla pide el archivo de la investigación. Asimismo, el 31 de mayo del 2018 presenta su solicitud de tutela de derechos requiriendo que se disponga que la Fiscalía Supraprovincial no continúe la investigación. Entonces, son dos pedidos en los que la pretensión es que no se continúe con la investigación. Por eso es que el juez de investigación preparatoria advierte que esta tutela ha sido planteada con la finalidad de obstruir la investigación fiscal y por lo tanto corresponde el rechazo liminar. Asimismo, respecto a que no existe otra vía para cuestionar asuntos referidos a la competencia, debemos precisar que, haciendo referencia a lo que acabo de señalar, que la defensa pidió al fiscal que no continúe con la investigación, es decir, ejerció su derecho en instancia fiscal a señalar o postular que al fiscal provincial o de la Fiscalía Supraprovincial no le correspondía investigar. El fiscal emitió un pronunciamiento señalándose competente y ese pronunciamiento no fue impugnado ante la Fiscalía Superior. Ahora, respecto a la utilización arbitraria del rechazo liminar que señala la defensa, consideramos que el rechazo liminar no es arbitrario, pues que está debidamente fundamentado. Y retomo acá que el fundamento para el rechazo liminar del juez de investigación preparatoria se basa en que advierte el juez que la tutela tuvo por objeto impedir o obstruir la labor investigativa fiscal. Asimismo, respecto a que se está inobservando la ley 27.399, la Procuraduría sostiene que en realidad ello no es cierto, porque erradamente la defensa pretende alegar que el privilegio de inmunidad deba aplicarse de manera retroactiva a los hechos presuntamente delictivos cometidos por el señor Pedro Pablo Kuczynski antes de que asumiera el cargo de presidente de la República. A la fecha, el señor Pedro Pablo Kuczynski no asume el cargo de presidente de la República. Entonces, siendo que los hechos que se investigan se abordan su labor como ministro de Estado, por un lado, y otros hechos vinculados a un periodo de tiempo en el que no ejerció labor pública, respecto de los que han transcurrido más de 5 años, no es posible aplicar retroactivamente este privilegio. Podría darse el caso si es que el señor Pedro Pablo Kuczynski actualmente sería el presidente de la República. En ese caso, la finalidad teleológica de este privilegio podría aplicar, lo que no ocurre. Ahora bien, también se ha informado por la defensa de que existieron pronunciamientos del juez de investigación preparatoria señalándose
no ser competente para esta investigación, lo cual es un error. ¿Por qué? En principio son dos incidentes. El tema del impedimento de salida del país. Existe un pronunciamiento actualmente que decreta el impedimento de salida del país por 18 meses, impuesto al señor Pedro Pablo Kuczynski, por el juez de investigación preparatoria, el doctor Sánchez Balbuena, es decir, que sí se ha pronunciado asumiendo su propia competencia. Y respecto al otro incidente, que se trata de un allanamiento con incautación. En el allanamiento y incautación realizada en el domicilio del señor Pedro Pablo Kuczynski, fueron obtenidos diversos documentos, entre ellos un folder azul que en el momento del deslacrado en la Fiscalía se advirtió que contenían documentos relacionados o que podrían tener relevancia penal, relacionados a la compra de votos a cambio del indulto. Y sobre ese punto específicamente, que serían delitos cometidos en el cargo de presidente de la República, el señor Pedro Pablo Kuczynski, es que el juzgado de investigación preparatoria señala no ser competente para confirmar esa incautación, pero solamente en ese punto, no respecto a toda la investigación que se sigue por los hechos que ya he precisado. Doctora, perdón, sí. para no interrumpirla luego. Entiendo entonces que hay una parte de la incautación que se ha desmembrado, o sea, apartado, y otra parte de la incautación que persiste. Así es. Adelante. Entonces, considerando estos argumentos, reiteramos nuestra pretensión para que se confirme la resolución venida en grado, señores jueces superiores. Es todo. Señor presidente, permítame. Con todo gusto, señor doctor, un segundo. El artículo 409 del Código Procesal Penal señala cuál es la competencia de la Sala de Apelaciones. Mis contrapartes señalan una serie de argumentos que consideran que permitirían que la Sala pueda confirmar la resolución, pero por una argumentación correcta, como vamos a ver, distinta. Pero la Sala está limitada por la pretensión impugnatoria. Entonces, ese es un punto muy importante para establecer cuál es el objeto de discusión, porque nosotros tenemos derecho a, en dos instancias, el juez de tutela el juez de tutela, el juez que debe encargarse de la tutela de derechos, y la Sala de Apelaciones para el examen y reexamen de nuestra argumentación. ¿Por qué señalo esto? Porque el señor Fiscal Supremo, por ejemplo, plantea que el delito de lavado de activos no está dentro del ámbito del alcance de las prerrogativas constitucionales, y para eso en nuestra tutela de derechos discutimos cómo debe aplicarse la figura en el caso de los delitos conexos, porque el lavado de activos tiene conexión con una actividad criminal previa, que en este caso, conforme a la disposición de inicio de investigación preliminar, es el delito de corrupción de funcionarios. Entonces, en el caso de los delitos conexos, ¿es aplicable o no la inmunidad? Como en el caso de la extradición, junto a los delitos políticos, los delitos comunes por conexión. Esa materia no es objeto de la resolución que se impugna, ni es objeto de nuestro recurso de apelación, e incurriríamos en error si aceptamos debatir esa materia. O, por ejemplo, cuando la señora procuradora señala igualmente que para invocar la prerrogativa tiene que seguir ejerciendo el cargo. O sea, si es presidente puede invocar la inmunidad, si no es presidente no puede invocar la inmunidad. Y tendríamos que entrar a la discusión del plazo de duración del privilegio de inmunidad. ¿Debemos hacerlo en los términos que ha planteado el señor juez supremo, de un rechazo liminar? Entendemos que no. Y si la Sala se pronuncia sobre esos temas, ¿cuántas veces habríamos tenido derecho a que eso se examine? Lo que interpongan, lo que resuelvan ustedes como regla ya es inimpugnable. Por eso, para no afectar el principio o el derecho del doble conforme, puede pronunciarse sobre la Sala sobre temas que no han sido ni objeto del auto apelado, ni del recurso de apelación que hoy se viene a debatir. Entendemos que no.
Solamente para concluir, la señora procuradora, primero, no establece cuál es su legitimidad para intervenir en un recurso, en un procedimiento de recurso de apelación de un auto de tutela de derechos, donde se está discutiendo quién debe conocer la investigación preliminar. Sería muy interesante que, así como ha buscado, lo que dicho sea de paso no existe, y esto lo marco con todo respeto porque en 30 años jamás ni fiscal ha postulado, ni juez ha determinado que este abogado haya hecho conducta procesal obstruccionista o en cualquiera de sus modalidades. Y como es lógico, no aparece en el auto. La señora procuradora ha dado a entender que el juez ha establecido alguna conducta obstruccionista, lo cual me ha llevado a leer nuevamente la resolución, porque cómo yo podría haber dejado pasar ese punto, considerando primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y no aparece en ninguna parte lo que ella, pretende hacer como disquisición, que si no se ha presentado en determinada oportunidad, ello sería una conducta procesal obstruccionista. Las conductas procesales indebidas se denuncian, se discuten y se establecen por un juez: temeraria, maliciosa, obstruccionista, negligente o dilatoria. Eso enseña un profesor de ética profesional. Entonces no se puede alegremente señalar algo que no ha sido postulado y no ha sido establecido. Dejo constancia que en ningún momento el juez ha calificado la conducta procesal de la defensa como una conducta procesal obstruccionista. Y finalmente, para concluir, señala el señor fiscal lo siguiente: él está de acuerdo, coincidimos, en que no existe una vía previa, porque las cuestiones de competencia no tienen una regulación expresa en investigación preliminar. Las cuestiones de competencia previstas en el Código funcionan cuando hay proceso penal abierto, investigación preparatoria. Entonces, el punto en discusión está en por qué ustedes, y con esto concluyo, deberían confirmar el auto. Y nosotros consideramos, señor presidente, señores jueces supremos, y lo resalto, en lo siguiente: si la defensa del expresidente Kuczynski plantea que él tiene el privilegio del fuero especial del artículo 100 de la Constitución, que la inmunidad tiene efecto retroactivo, que los delitos conexos también están dentro del ámbito de la inmunidad, porque imaginemos, si Pedro Pablo Kuczynski fuera procesado por cohecho, por el delito fuente, y aparte fuera procesado por lavado, esa causa tendría acumulación obligatoria o facultativa, temas que no es el caso evaluar. Por eso entendemos que merece un pronunciamiento de fondo, previo debate, si los delitos conexos también están dentro del ámbito del privilegio del fuero especial. No digo que tengamos derecho a que nos den la razón, pero sí tenemos derecho a una discusión, que no puede ser planteada de manera tangencial a lo que no ha sido objeto de discusión. Por estas consideraciones, señor presidente, señores jueces supremos, nosotros insistimos respecto a la resolución en materia del grado. Entendemos que presenta errores de derecho, y esos errores de derecho motivan a que esta resolución sea revocada y se nos permita discutir en una audiencia y tener una segunda instancia, de ser el caso, respecto a si tenemos o no razón. Un rechazo liminar solamente procede, y hablamos de una tutela de derecho, y esta última idea permítame establecerla. Cuando se creó la tutela de derechos, y está también recogido en la doctrina del acuerdo plenario, en el primer acuerdo plenario que se sacó sobre tutela de derechos, la Corte Suprema es muy ambiciosa y dice: la tutela de derechos hace innecesario el habeas corpus, porque no se necesita un juez constitucional fuera del proceso. Dentro del proceso hay un juez constitucional que garantiza los derechos fundamentales del investigado. Por tanto, con la tutela de derechos se acabó el habeas corpus. Sería maravilloso que fuese así, pero si es así, entonces deben aplicarse las reglas del habeas corpus.
Solamente se puede rechazar quienes aceptan el rechazo liminar, porque hay quienes dicen que un habeas corpus no admite un rechazo liminar, pero quienes lo aceptan dicen lo siguiente: el rechazo liminar es cuando, si tuvieras razón, la ley no te ampara en lo que tú señalas. Eso es lo manifiestamente ilegal. Así fuese verdad que eres poseedor y no eres propietario, entonces no te podríamos declarar fundada la demanda de reivindicación, porque tienes que ser un propietario desposeído. Y tú mismo dices que no eres propietario, sino solo eres poseedor. Si nosotros discutimos por primera vez en la historia, porque esto al menos a mí no me lo enseñaron en la universidad, si no lo aprendí, porque no por mérito, sino por razones del destino, a 3 presidentes de la República defiendo, algún respeto debo merecer. Sostengo que el privilegio del fuero especial aplica a un expresidente de la República por hechos anteriores, y lo llevé vía habeas corpus a una jurisprudencia. Caso Mufaris Nemi. Hoy día se dice que no en el delito de lavado de activos. Creo que si se trata de un delito conexo, alguna discusión y pronunciamiento debe merecer, porque es evidente. Delito fuente concreto, delito fuente actividad, es un componente. Ese componente no aplica igual que en la extradición. Delitos comunes conexos con delitos políticos, igual aplica la regla. ¿Por qué no en el caso de delitos conexos? Usted no tiene razón, pero en una resolución de fondo. ¿Por qué en un rechazo liminar? Entendemos que tenemos derecho a una resolución de fondo. Y por eso insistimos, si no hace rato hubiéramos buscado el atajo del camino. Por eso solicitamos, nos reafirmamos en nuestra posición, que se revoque la resolución materia del grado y se nos permita discutir en un tema de fondo estos temas que estamos planteando. Gracias. El señor Fiscal Supremo. Gracias. Brevemente, por favor. Sí. Sobre el tema del rechazo liminar, de que el Ministerio Público desea hacer énfasis en un tema. Parece ser que el doctor Nakazaki está queriendo decirnos que el rechazo liminar es, digamos, sustancialmente injusto, que sustancialmente deja en indefensión al justiciable. Y bueno, debemos señalar que el acuerdo plenario, el 4/2010, Fundamento Jurídico 15, autoriza expresamente que haya un rechazo liminar, que puede darse un rechazo liminar. Por lo tanto, el rechazo liminar, en tanto que se han expuesto en el requerimiento de cambio de fuero, se han expuesto argumentos, que estos argumentos han sido materia de una consideración, o sea, hay 6 considerandos. Estimamos pues que entonces el rechazo liminar no puede ser calificado así como me quedo en indefensión porque ha habido un rechazo liminar, y con menos razón todavía si es que está en el acuerdo plenario así autorizado, y en consecuencia si esta sala confirmara este rechazo liminar, sobre todo después de la intensa y muy interesante intercambio de ideas y debate que ha habido en esta audiencia, no se puede decir pues que eso ya va a generar indefensión ni cosa por el estilo. Sobre el tema de los eventuales delitos conexos, deseo destacar 2 cosas. Lo primero es que solamente hay una mención en la segunda parte de la página 15 de la solicitud de la defensa, de esto de que eventualmente podría ser que haya un cohecho pasivo como origen ilícito de este lavado, pero no es, como dice el doctor Nakazaki, no es parte pues de esta discusión. O sea, ahora tenemos que trabajar sobre lavado de activos. Si eventualmente en el futuro se hiciera una ampliación a delitos conexos, allí recién surgiría la necesidad de analizar, de hacer alguna consideración acerca de si esto haría mérito para un cambio de fuero. Entonces, no siendo este el caso, no siendo estos eventuales delitos conexos parte del proceso, estimamos que confirmar un rechazo liminar sería conforme a derecho y así solicitamos que haga esta sala. La señora Procuradora. Muchas gracias. 3 puntos básicamente respecto a nuestra legitimidad. Está contenida en el artículo 22.2 del Decreto Legislativo 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, que nos faculta como Procuraduría a participar en toda diligencia de investigación de procesos penales, en este caso en agravio del Estado al cual represento. Asimismo, en el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal vigente y aplicable en el presente caso.
Respecto a la supuesta aseveración errada o falsa de la Procuraduría, tengo a la mano la resolución impugnada, donde en el fundamento tercero señala el juez que la defensa técnica del investigado Pedro Pablo Kuczynski se sustenta su tutela de derechos, entre otras cosas dice, así como también señalando que se disponga que la Fiscalía Supraprovincial Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios, equipo especial, no continúe con la investigación preliminar, bajo la misma premisa de la inmunidad de procesamiento en su calidad de expresidente de la República. Y en el fundamento cuarto señala, asimismo, refiriéndose al mismo juez, dice, no está obligado el juez a convocar a audiencia de tutela en los casos que aprecie manifieste intención del imputado o su abogado defensor de obstruir la labor de investigación de la Fiscalía en vez de debatir sobre la existencia de un agravio de derecho. A esos fundamentos me he remitido. Y respecto al tercer punto, que va un poco más de fondo. Que le interrumpa. ¿Podría señalar la señora Procuradora si está refiriéndose a la resolución del juez? Así es. Acá la tengo en la mano. La fecha, por favor, y el número. Tutela de derechos, cédula de notificación, resolución, Lima, 1 de junio del 2018. ¿No tiene número de la No. resolución? No, señor, no tiene Ya, número. correcto. Fundamento. Sí, tercero y cuarto. Tercero y cuarto. Sí. Gracias. Asimismo, respecto al tema de fondo propiamente, sí, señores jueces supremos, sí, el fundamento de la inmunidad es la necesidad de garantizar la autonomía y prevenir interferencias políticas en el ejercicio de cargo, en este caso de un alto funcionario público, es que señalamos que no, en el presente caso, siendo que el señor Pedro Pablo Kuczynski ya no viene asumiendo el cargo de presidente de la República y la presente investigación está referida a hechos que no vinculan su actuar funcional como presidente de la República, es que la prerrogativa de la inmunidad no puede ser aplicada retroactivamente. Es todo, muchas gracias. Señor presidente, disculpe, Finalmente, no para intervenir. Finalmente, señor doctor, usted va a intervenir y ahí terminan las intervenciones. Adelante. No es para intervenir, sino es para entregar la resolución materia del grado. Me ha preocupado profundamente lo que dice la señora Procuradora. Tengo el auto acá. Considerando tercero, en el presente caso, la defensa técnica del investigado Pedro Pablo Kuczynski solicita la tutela de derechos, teniendo como sustento que se determine la competencia en base a la prerrogativa constitucional de la inmunidad de procesamiento en su calidad de presidente de la República, así como también que se disponga que la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario y Equipo Especial no continúe con la investigación preliminar bajo la misma premisa de inmunidad de procesamiento en su calidad de expresidente de la República. Terminó el tercero. Cuarto, el juez de investigación preparatoria está obligado a convocar a audiencia y tutela si se presenta una solicitud para tutela de respeto a un derecho fundamental que no tiene vía propia. No obstante, debe realizarse una calificación de contenido de la solicitud porque eventualmente el agravio puede constituirse irreparable si se cita audiencia, por lo que en este caso excepcionalmente puede resolverse de manera directa y sin audiencia. Asimismo, no está obligado a convocar audiencia y tutela en los casos que aprecie y manifieste intención del imputado o de su abogado defensor de obstruir la labor de investigación de la Fiscalía en vez de debatir sobre la existencia del agravio de derechos. El juez, por tanto, está habilitado para realizar un control de admisibilidad de la petición respectiva y, en su caso, disponer el rechazo liminar cuando el imputado debe verificar cada caso en particular para no dejar indefensión al imputado. Gracias, doctor. Sí está en el expediente y es la misma que han leído. Muy bien. Entonces, habíamos omitido señalar que esta diligencia, esta audiencia, se lleva a cabo el día martes 24 de julio de 2018 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema y que, siendo las 15:37, se da por terminada esta audiencia, dejando constancia que dentro del plazo señalado en la ley se va a emitir la resolución pertinente.